Saludos a todos. Quiero dar algunas percepciones de cómo podría ser el mejor trabajo con las nuevas generaciones en la iglesia. Bueno, yo creo que todos sabemos que el trabajo con las nuevas generaciones es algo sumamente necesario para la subsistencia de la iglesia, y que ninguna inversión que podamos hacer va a ser suficiente y que tampoco ninguna inversión está de más. Creo que tenemos un gran reto para retener en la iglesia a las nuevas generaciones y ser como los adultos, ser modelo para ellos en cuanto a adoración, en cuanto a vivir el cristianismo, en cuanto a discipular a otros, en cuanto a todo lo que tiene que ver con cumplir la misión de la iglesia, que es traer nuevas personas al conocimiento de Cristo y enseñarles todo lo que Jesús nos ha mandado. Entonces, mi punto de vista es de que, primero, que ese es un trabajo, un trabajo muy provechoso, por cierto, y es un trabajo de toda la iglesia, el mantener, el discipular y el proveerle a las nuevas generaciones, proveerles insumos para que continúen su vida cristiana. Entonces es como que si toda una comunidad de creyentes estuviéramos al cuidado, por decirlo así, de las nuevas generaciones. Qué bueno por aquellos adolescentes, por aquellos niños, por los jóvenes cuyos padres son cristianos, porque desde su casa tienen un modelo a seguir, un modelo cristiano a seguir. Pero igual no los podemos dejar solos, porque toda la iglesia somos esa nos convertimos como en padres espirituales, en madres espirituales, que cuidamos del crecimiento espiritual de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Entonces, en ese sentido, debemos de actuar como padres, como madres, en el cuidado de los pequeños, de los más jóvenes, de los hijos. Y como una característica de los padres para sus hijos es de que los aceptan tal y como son. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Precisamente son los hijos. Y uno a los hijos los acepta así como son, así con sus fortalezas, con sus temores, con sus inseguridades. A veces son impulsivos, otras veces son tímidos, otras veces pues tienen muchas situaciones que superar. Entonces, como iglesia del Señor, debemos de ver a los más jóvenes, a las señoritas más jóvenes, como hijos. Y eso lo dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? En una de sus cartas aconseja que las hermanas mayores puedan aconsejar, puedan sobre todo ser ejemplo, porque yo pienso que el ejemplo que nosotros les damos a los jóvenes es mejor que cualquier discurso, que cualquier prédica que podamos brindarles. Entonces desde ese punto de vista, nosotros como padres, como madres, que cuidamos a los más jóvenes, debemos de procurar eso, aceptarlos tal y como son y estar como dispuestos ante las necesidades que los más jóvenes presenten. Y eso pues no requiere de que los critiquemos o de que los juzguemos, sino de que los cuidemos, sobre todo, ¿verdad? De que estemos pendientes de ellos, de que
por lo menos seamos eso. Algunos, quizás algunos mayores no vamos a estar muy dispuestos a hablar con ellos, a darles una prédica, pero sí podemos saludarlos de una manera bien cortés, amable, con un tono de que les apreciamos en el Señor, y ponernos a la orden en cuanto a ayudarles a su crecimiento en el Señor, en cuanto a lo que podamos hacer por ellos, pues ahí estamos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es bastante poderoso e impactante, y sembramos en las nuevas generaciones. Bueno, y algo muy poderoso que también podemos hacer es orar por las nuevas generaciones, orar por estos niños, por estos jóvenes que actualmente andan por ahí pegados a su celular, que andan por ahí haciendo bromas, que andan por ahí utilizando un vocabulario que a veces no lo reconocemos, no lo podemos descifrar, que andan por ahí siendo ciudadanos de todas las redes sociales y de todas las plataformas virtuales que nos podamos imaginar. Igual a los jóvenes que van saliendo, que van superando, que van madurando, pues les damos la bienvenida, ¿verdad? A esas etapas, pero a aquellos que les cuesta más, aquellos que se toman más su tiempo, pues también los esperamos con paciencia. Yo creo que mi plática va en este sentido, que no podemos esperar de los jóvenes, de los niños, que sean tan maduros como nosotros en la obra de Dios, ni en el aspecto emocional. Por lo tanto, cuando alguien no está completamente desarrollado, va a cometer errores, va a cometer bastantes situaciones ahí, ¿verdad? Y que pues ni modo, tenemos que aceptarles y tal y como son, porque el Señor ha tenido paciencia con nosotros. Nuestro Dios ha tenido y sigue teniendo cuidado de nosotros, de lo que nosotros tenemos necesidad. Por lo tanto, yo creo que igualmente nosotros debemos de comportarnos con las nuevas generaciones. Así que dejo esta idea también, esta segunda idea que les traigo hoy. El cuidado de las nuevas generaciones no es solo responsabilidad de los líderes de jóvenes o de castillo o de exploradores. No es responsabilidad solo de ellos, sino que es una responsabilidad compartida que todos nosotros tenemos en el Señor con estas generaciones, y es ahí donde yo creo que nosotros como iglesia lo tenemos que ver como un campo misionero también. Me disculpan si no soy muy apegado a la teoría misionera, pero yo considero que aquí en nuestro contexto, en nuestro lugar, hay campos misioneros en donde pocos van a hacer la obra de Dios, y uno de ellos son las nuevas generaciones. ¿Por qué digo que pocos vamos a trabajar a ese campo misionero? Porque a las personas casi no les gusta, a los adultos casi no nos gusta, y yo me incluyo, casi no nos gusta trabajar con las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque los niños molestan mucho, no se están quietos, son hiperactivos, porque a veces no les vemos una fe
tan fundamentada. A veces los vemos que cambian sus convicciones de un momento a otro, cambian sus convicciones tal y como cambian sus emociones. Entonces a veces no nos agrada mucho trabajar porque con ellos, con las nuevas generaciones, porque requiere de invertir tiempo, de invertir recursos, de invertir en capacitación, porque no es fácil. Requiere de capacitación técnica, requiere de conocer teorías del desarrollo, ¿verdad? Para lograr entenderlos. La verdad es que muchos de nosotros estamos muy a gusto con nuestra vida adulta, en el sentido que es fácil para nosotros predicar un sermón a los adultos. Es fácil para nosotros retener la atención de los adultos, pero es sumamente difícil trabajar con los más jóvenes porque ellos no tienen, muchas veces no tienen filtro, muchas veces no tienen o se aburren muy rápido con las predicaciones de los adultos. La verdad es de que nuestra forma de predicar y de hacer iglesia ya no se apega a las necesidades de los más jóvenes. Entonces por eso los adultos muchas veces creo que lo más fácil es mantenernos al margen de este importante campo misionero. ¿Por qué digo que es un campo misionero sumamente importante? Primero porque el terreno por así decirlo, los corazones de los niños y adolescentes y jóvenes generalmente van a ser una tierra fértil, generalmente, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que invirtamos en ellos no va a estar perdido, ¿verdad? Ellos tienen toda una vida que entregarle a Dios. Así que, bueno, esto también es para animar a los adultos, primero para que oremos por las nuevas generaciones, para que Dios levante obreros que vayan a trabajar en ese campo, en esa área. Y segundo, para que nos podamos integrar. ¿Qué podríamos hacer los adultos? Bueno, podríamos ser mentores de algunos de estos jóvenes, de estos adolescentes. Ellos tienen muchas necesidades de todo tipo. Necesidades, quizás las más fuertes son las necesidades emocionales, pero también están en pleno desarrollo, están en plena preparación académica. A veces necesitan tutores de todo tipo. Me imagino que podríamos acercarnos a ellos y de esa manera pues conocer un poco lo que ellos necesitan. Creo que algunos más que nada quizás necesitan algún tipo de comprensión, sobre todo saber de que los adultos estamos ahí. Eso creo que sería muy importante, que ellos necesitan ver que los adultos estamos ahí, no para criticarlos, no para juzgarlos, no para regañarlos, sino que estamos ahí y estamos ahí para ellos. Estamos ahí para ellos. Pero por supuesto, y ojalá algún día lo podamos lograr, que apoyemos a estos jóvenes, a quienes están estudiando, a quienes necesitan integrarse o aprender un oficio, a quienes necesitan una orientación para saber qué es lo que van a estudiar o saber qué es lo que quieren, alguna orientación para ir a la universidad. Todo eso para irse desarrollando en la vida, en su vida personal. Yo creo que la Iglesia del Señor, si nos comportamos como verdaderos padres, podríamos ayudar a las nuevas generaciones en muchas áreas. Entonces les dejo por ahí esta reflexión para que la tomemos en cuenta, y creo que lo más importante es orar por las nuevas generaciones y que Dios nos ayude, que Dios nos ponga nos dé herramientas para acercarnos a ellos
y poder ayudarles y hacerles saber a ellos que estamos para ayudarles, que oramos por ellos y que ellos son importantes para nosotros en la obra del Señor, que sus vidas son importantes, que no solamente son números, que no solamente los contamos para ver cuántos llegaron al culto y cuántos no llegaron, sino que nos interesan ellos como personas integrales, y ellos pues necesitan de muchas cosas, ¿no? Tienen muchas necesidades, y la Iglesia del Señor creo que podríamos empezar también a prepararnos, a estudiar, a capacitarnos en cómo poder atender a las nuevas generaciones, porque otra razón por la que yo digo que es un campo misionero bien prometedor es porque ¿cuántos niños llegan a la iglesia? ¿300 niños o más? En las actividades, ¿verdad? Pero con el tiempo los vamos perdiendo. Entonces creo que es un campo misionero en donde se necesitan obreros. Y repito, no tenemos que dejar solitos al líder de jóvenes que es un joven también, que son jóvenes, la directiva, el staff, son jóvenes, que igual para ellos nosotros debemos de ser esos padres espirituales que les damos cobertura. Voy a utilizar ese término que muchos están usando hoy en día, que les damos cobertura. Nuestra cobertura significa orar por ellos, y cobertura significa preguntar de vez en cuando cómo están, cómo van en la vida, qué están haciendo, están estudiando, están trabajando, tienen novia, se van a casar, piensan irse del país, o qué piensan del área ministerial, qué piensan hacer en su vida. Claro, todo eso. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus metas? Yo creo que es allí donde la Iglesia del Señor podemos aportar y ser mentores de las nuevas generaciones. Así que, bueno, ¿por qué no adoptamos algunos de estos muchachos para orar por ellos? Si en algún momento Dios nos bendice y podemos suplir alguna necesidad económica, pagar algo, alguna colegiatura, comprarles algún libro, pagarles algo, alguna capacitación o algún viaje misionero, pues en buena hora. Así que les dejo por ahí esta plática para que la tomemos en cuenta. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.